Vamos a orar una vez más y a suplicar la bendición del Señor. Padre, te damos las gracias por este día que nos permites adorar tu nombre. Qué bueno es poder concentrarnos en ti, en medio de un mundo cuyos ídolos son nada, cuyos ídolos les prometen todo y sin embargo no les pueden satisfacer el alma. Nosotros servimos al Dios vivo y verdadero y nos gozamos en decir que tu gracia es suficiente y que tú puedes decirnos y nosotros creer cuando tú expresas bástate mi gracia, porque esa gracia es lo que necesitamos. Padre, derrama esa gracia en este momento, derrámala sobre cada presente, derrámala sobre el predicador, porque sin ti nada somos, sin ti nada haremos para tu gloria. Gracias por esta oportunidad y bendice tu predicación, bendice tu palabra en nuestras vidas. Te lo suplicamos por aquel que murió y resucitó, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Debo transmitirles saludos de parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo. Ciertamente ya tenemos muchos años de comunión y de hermandad, y ya tienen ustedes también sangre nuestra aquí, ¿verdad? Y eso de manera que nos gozamos con esa nota más de unión que Dios nos da entre comunión entre las iglesias. El pastor Sugel esta mañana me mandaba una nota en particular, decía: no deje de dar mis saludos a la iglesia y a los pastores en mi nombre. Es ciertamente un gozo poder saber que tenemos hermanos y hermanas que nos amamos unos a otros. Y aunque muchos no les conocen a ustedes y ustedes no conocen a muchos allá, ¿cómo podemos amarnos aún sin habernos visto? Y eso está en las Escrituras, cómo eso pasaba entre las iglesias. Bien, la porción de la palabra que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Yo no pienso leer todo de corrido, pero quiero al menos que ustedes tengan sus Biblias allí, pues vamos a estar continuamente mencionando. Es una historia un poco larga, es la historia de Micaías y su encuentro con el rey Acab. Y yo voy a estar leyendo aquí y allá acerca de esta porción mientras voy avanzando en la predicación. Imagínense que usted tiene la oportunidad de consultarse con un médico. Hay alguna dolencia, algún mal que usted quiere chequearse, o a lo mejor está en perfecto estado de salud pero quiere tener un examen anual o algo así. ¿Qué tipo de médico a usted le gustaría consultar? Pudiera ser quizás un médico muy amoroso, muy tierno. Es una persona que le hace sentir bien a cualquiera que llega a su oficina. Es muy cálido. Aún hasta quizás llegue hasta aprenderse los nombres de su familia. Y eso hace que haya cierta empatía, ¿no?, entre usted y el médico. Y resulta, sin embargo, que es una persona que no le gusta decirle las cosas a las personas realmente como son, y tú vas y él examina tu cuerpo, ve que tú tienes un mal y dice: mira, todo está bien, no te preocupes, sigue disfrutando tu vida, estás en perfecto estado de salud, bendiciones, adiós. O puede ser otro caso donde es un médico que es de ese tipo de médicos que son muy distantes, que mantienen su postura profesional ante el cliente, ¿no? Y le dice simplemente a las personas las cosas que le tienen que decir. No es quizás tan afable, quizás no es tan amistoso, pero él, cuando te examina tu cuerpo, él te dice: mira, lo que está pasando contigo es esto y aquello, y lo que tú debes hacer es tomar este medicamento, vamos a hacer tales análisis para ver cómo está esto en realidad, pero esto es lo que debemos, el curso de acción que debemos tomar. La pregunta es: ¿cuál de los dos médicos nosotros debemos prestarle atención? ¿A cuál de los dos? Nos gustaría el trato de uno, pero apreciamos la verdad del otro. Bueno, con el rey Acab pasó algo similar. El rey Acab tenía sus médicos de cabecera que le decían a él lo que él quería escuchar. Y él
Podía tener un cáncer que se lo estaba comiendo, podía tener un problema de corazón, las venas, todas las arterias tapadas, pero él tenía sus médicos que le decían: sigue comiendo como tú quieras y dedícate a disfrutar de la vida, despreocúpate, tú vas a durar 200 años más. Y a él le gustaba escuchar a esos médicos de cabecera, pero había otro médico que le decía la verdad. Es el que le dice: debes comer más vegetales, estás comiendo demasiada azúcar, debes limitar la ingesta de esto o aquello u otro. Eso eran malas noticias para él. Él no quería escuchar a ese médico. Bueno, nosotros todos tenemos nuestro contacto con la palabra de Dios. Y nosotros todos tenemos personas que nos comparten la palabra de Dios. ¿Qué preferimos escuchar? ¿Preferimos escuchar al que nos dice lo que queremos oír? ¿O escuchar al que nos dice la verdad y la verdad que nosotros necesitamos oír? Si es por deseo humano, nosotros quisiéramos que nos dijeran buenas noticias. Pero nosotros sabemos muchas veces que las buenas noticias no son necesariamente las cosas que nos convienen escuchar, sino la verdad. Este es un caso. Y nos vamos a ver en un espejo con el caso del rey Acab, de cómo nosotros también buscamos maneras de desoír a Dios para buscar nuestra propia voluntad. Y a veces con el apoyo de hombres que hablan en nombre de Dios. Y eso le pasó al rey Acab. Acab se encuentra en una encrucijada sumamente importante. Acab tiene por decir una decisión, delante de sí una decisión que tomar. ¿Voy o no voy a la guerra contra los sirios? El pueblo de Dios se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y una gran distancia se había levantado entre estos dos sectores de la nación de Israel. Pero en este momento específico de la historia, había unión entre los dos reinos. Había paz entre ellos. Se había llevado a cabo una de las alianzas políticas que eran comunes en el pasado por relación familiar. Atalía, la hija del rey del norte Acab, se había casado con Joram, el hijo del rey del sur Josafat. En el segundo libro de Crónicas 18 hay un texto paralelo que nos dice cómo Josafat contrajo parentesco con Acab. De manera que era parte de lo que había permitido que ellos tuvieran cercanía y paz en estos días. Y es muy posible que Judá veía eso como una manera de ellos estar bajo la sombrilla protectora del reino del norte, que era más poderoso en ese momento. Sus ejércitos le habían dado cierta seguridad y victorias importantes ante las naciones vecinas. Y 3 años de paz habían pasado entre Israel y los sirios. Ya no habían esos conflictos que había habido antes, pero había una porción de tierra que Acab recuerda que los sirios debieron haberle devuelto, haberle entregado a ellos. Y él cobra el ánimo para recapturar a Ramot de Galaad, que estaba todavía en manos de los sirios. Y él va a donde Josafat y él le dice: vamos a la guerra, ¿qué tú crees? Vamos a buscar ese pedazo de tierra que nos corresponde a nosotros. Vamos a luchar juntos, vamos a pelear juntos por ese pedazo de tierra. Nosotros somos uno. Y entonces Josafat le responde: sí, ciertamente, somos uno, mis caballos son tus caballos, mi ejército es tu ejército. Acab era un rey que había probado no tomar en cuenta a Dios. Era un rey malo, como lo describe la misma escritura. Y una de las cosas que Dios le recrimina a Josafat fue precisamente esa cercanía que adquiere con Acab por ser un rey malo. Y dice en 2 de Crónicas 19: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. De manera que Dios manifiesta su descontento con Josafat por unirse a un hombre malo, de donde derivamos obviamente una gran lección, y cómo la Biblia nos advierte del peligro de las malas compañías. Nosotros no tenemos libertad para unirnos al que ama el pecado y convivir con sus pecados como si no fuera nada. Dice Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y algo así le estaba a punto de ocurrir a Josafat por su unión con Acab.
Y la Biblia nos enseña en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No debemos mezclarnos con la impiedad. Sin embargo, luego de ofrecerle ayuda, Josafat le propone al menos que consulten el asunto primero con Dios. Acab, ¿qué te parece si lo consultamos con Dios? ¿Y qué ustedes creen que Acab le dijo? Ay, ¿para qué consultar a Dios? No, Acab le dijo, buena idea, fantástica idea, vamos a hacerlo. Y Acab le dice, muy bien, y se busca a 400 profetas. 400 profetas, no 5 ni 10, 400. De manera que él reúne su contingente de profetas, impresionante, imagínense 400 personas profetizando. De manera que si la voluntad de Dios es por consenso, por 400 profetas está más que claro, ¿verdad? Bien, entonces Acab los llama y les plantea la encrucijada en que se encuentran. ¿Subimos o no subimos a la guerra? Y la respuesta fue unánime. Sube porque Jehová la entregará en mano del rey. ¡Wow! Una confirmación a través de 400 profetas. ¿Qué más quieren ustedes? Todo el punto está claro. Así que Josafat, tranquilo, es la voluntad de Dios que nosotros vayamos a la guerra. No sabemos quiénes eran esos 400 profetas. Elías había acabado con los 400 profetas de Baal antes que Acab tenía. Él se buscó 400 más y los llama 4 profetas de Jehová. Bueno, observen que estos profetas no dicen que era Baal que les iba a dar la ciudad, sino Jehová. O sea que ellos se disfrazan de manera para poder encajar en cualquier situación. Josafat se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, de que el asunto no huele a ser algo normal. Y él entonces pregunta, ¿por casualidad hay aquí algún profeta de Jehová que consultemos? Y se da cuenta que los otros como que no eran de Jehová en realidad. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová? Y en ese punto, Acab entonces le dice, sí, Micaías hay uno, queda uno, un profeta de Dios. El problema es que yo lo aborrezco porque no me dice lo que me gusta. Lo odio. Josafat trata de persuadirlo de que no hable en esos términos. Y le dice en el versículo 8, no hable así el rey. No hable en esos términos. De manera que era una misericordia de Dios, que en ese contexto y en ese ambiente, Dios todavía tenía un profeta en el reino del norte para hablar la verdad divina al pueblo. Había un profeta. Cuando a veces que pensamos que no hay nadie que tenga la verdad de Dios, que esté predicando la verdad de Dios con fidelidad, Dios tiene su pueblo donde a veces menos nos imaginamos. Y de alguna manera Acab tenía la idea de que los profetas tenían el control de los mensajes divinos que se traspasaban al pueblo. Y que si ellos querían, ellos podían dar buenas noticias. No tenían que estar dando malas noticias todo el tiempo. Y los profetas realmente lo que son es emisarios de Dios. Los profetas no son fabricantes de mensajes. Los profetas eran los que traían la palabra de Dios. Los predicadores de hoy no tienen el derecho a inventar mensajes. Nosotros lo único que hacemos es darle la palabra de Dios al pueblo. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Pero ustedes saben cómo nosotros los hombres somos. Queremos oír buenas noticias. Hay personas que hacen de la religión algo en lo que ellos sencillamente se puedan sentir bien. Y así hay muchas iglesias muy grandes, donde asisten miles y miles de personas. Personas que buscan los mensajes que ellos quieren oír. Así como había esa catedral de cristal donde Robert Schuller predicaba y donde la palabra pecado no se mencionaba, porque si las personas están afanadas trabajando la semana entera con 1000 de problemas, ¿quién soy yo para hablar desde el pecado el domingo cuando vienen a la iglesia? Así mismo pasó con el profeta Ezequiel. Si ustedes recuerdan cómo el profeta le dice que hay personas que lo que querían escuchar era que le hablaran de paz, y había profetas que le hablaban de paz.
Y dice Dios, pero yo no le mandé a hablar de paz. Pero ellos le dicen, paz, paz, no hay ningún problema con Dios. Y dice Dios, esa gente yo no la mandé. Realmente sí hay problemas conmigo. Y les dice las consecuencias que vendrían. Pero las personas se acercan a estos ministerios porque ellos quieren hacer, oír las cosas que les gusta. El apóstol Pablo, sin embargo, cuando instruye a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, le dice en el versículo 1, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, el diablo puede levantar maestros que adapten su mensaje a las pasiones de los hombres. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la exhortación que Pablo le da a Timoteo es sobria. Él le dice, yo te encarezco delante de Dios y delante de Jesucristo por el juicio que vendrá y lo que ocurrirá cuando Él se manifieste en su reino, que tú prediques la palabra. O sea, Timoteo, ten cuidado de lo que tú hablas. Timoteo, tú debes hablar la verdad de Dios, no lo que a la gente le gusta oír. Vendrá la época cuando la gente lo que va a hacer es rodearse de gente que le diga lo que quiere oír, porque la gente quiere que les acomoden en sus estilos de vida, defiendan sus estilos de vida. Y por eso hoy hay iglesias donde no solamente aceptan que las personas tengan los estilos de vida contrarios al evangelio dentro de las iglesias, sino que los mismos pastores son así. Y acá pues estaba así rodeado de personas dispuestas a decir a él lo que él quería escuchar. Pero acá el asunto no es escuchar lo que tú quieres oír. El asunto es saber la verdad de Dios. Lo más importante no es cómo tú te sientes ante lo que tú tienes que oír. Lo más importante es qué dice Dios. ¿Para qué buscarte el médico que te dice lo que te gusta? Hay personas que están en sobrepeso. Y yo tengo ahora mismo amigos que vienen a mi mente. De esas personas que van al médico y porque les pasa algo, les sube la presión, tienen una crisis, tienen que salir al médico, les hacen un examen y normalmente la recomendación es la misma siempre: tienes que bajar de peso. Tienes que bajar de peso. Y siguen con sus vidas hasta que tienen otra crisis y el médico vuelve y les dice, tienes que bajar de peso. No hacen caso a la recomendación. Nosotros no debemos simplemente escuchar lo que queremos oír, sino lo que tenemos que oír y ponerlo por práctica. Pues Acab lo que quería era mantenerse oyendo lo que él quería oír, y tenía 400 profetas que tienen un espectáculo montado aquí en este lugar. Dice el versículo 10 del capítulo 22, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Ven ustedes el ambiente, la pompa, y 400 personas al servicio del rey profetizando lo que él quería oír. Uno de esos profetas le garantiza la victoria en el versículo 11. Y Sedequías, rey, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, había ido uno a buscar a Micaías, ¿recuerdan? Bueno, pues la persona que va donde Micaías prepara a Micaías antes de que llegue. Empieza a ubicarlo y le da un consejo. Óyeme, Micaías, todos los profetas están diciéndole al rey lo que él quiere oír. Yo te aconsejo que tú vayas y hagas lo mismo para que te vaya bien. Pero como un siervo de Dios, él dice, no, mi determinación es decir lo que Dios quiera, no lo que Acab quiera. Y le plantean la pregunta entonces a Micaías cuando llega. Subimos
o no subimos a la guerra? Y Micaías le dice lo que él quiere oír. Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, de alguna manera, la forma como lo dijo, le dejó a entrever a Acab que él no estaba diciendo la verdad. Y entonces le dice en el versículo 16, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Los otros 400 le estaban diciendo esto, pero no tenía ningún problema con ellos. Ahora viene Micaías y le dice: sí, sube. De esos permisos, ¿no? Que a veces cuando los padres, cuando éramos niños, nos decían: está bien, haz lo que tú quieras. No, tampoco así. Porque entonces, cuando uno hacía lo que uno quiera, no nos iba bien. Entonces, él no quiere ese permiso. Sí, ve, está bien, ve. Y le dice: Micaías, no. Dime la verdad. Dime la verdad. Ah, tú quieres saber la verdad, Acab. Pues lo que va a pasar es que el pueblo se quedará como un rebaño sin pastor. En otras palabras, tú te vas a morir, Acab. ¿Tú quieres oír la verdad o lo que tú quieres oír? ¿Tú realmente quieres conocer la verdad, Acab? Micaías le dijo lo que dijo porque era la verdad de Dios. No hacía ninguna diferencia, sin embargo, escuchar esta verdad de parte de Dios en su propia vida. Él quería oír lo que Dios tenía que decir, pero no era para hacer lo que Dios le pedía que él hiciera. Él quería seguir haciendo su propia voluntad. En lugar de prestar atención, ¿saben lo que él hizo? Se molestó con Micaías. En lugar de humillarse y decir: ay, que no me pase esto. Ay, no, que no sea así, porque ustedes recuerdan cuando fue Jonás a predicar a Nínive, dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero Dios tuvo misericordia, los perdonó y les libró. A lo mejor podía pasar algo así con Acab. Ay, no, que el Señor me perdone. No, ay, no, que no me venga esto. Yo me arrepiento. Dile a Dios esto y esto. Pero no pasó eso. No pasó eso. Le tiene sin cuidado lo que Dios piense, porque solo le interesaban sus deseos y sus caprichos. Dice el versículo 18. Entonces Acab le habla a Josafat y le dije: oye, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Tú ves lo que yo te decía. Míralo ahí. Mira la evidencia. Era el tercer encuentro que Acab tenía con los profetas y él es hallado falto. En el capítulo 20, él se enfrenta a un profeta cuyo nombre no se menciona, que le reprende y él reacciona mal. En el capítulo 21 está el caso del profeta Elías y la viña de Nabot. Y ahora este es el tercer encuentro que él tiene con la palabra de Dios. Era un asunto de autoridad. Él pensaba que por ser rey podía hacer lo que él quería. Y lo que Dios le está mostrando es que el verdadero rey es el que está sentado en su trono. Ten cuidado, Acab. Estás llegando a pensar que tú eres un Dios. La verdadera religión no le gustaba porque lo hacía sentir mal. Y el problema de Acab se repite hoy en día cuando las personas no van a las iglesias a escuchar el mensaje verdadero del evangelio, la predicación fiel, exegética fiel de la palabra de Dios, sino a acomodar sus gustos y a sentirse bien, a callar sus conciencias, de pensar que yo estoy yendo a la iglesia y ahora puedo vivir mi vida como yo quiera. Y usan a Dios como si fuera un genio de una lámpara de Aladino. Acab era así. Micaías le dice a Acab entonces: mira, tu trono no es nada comparado con el trono del cielo. En el cielo hay un trono infinitamente superior al tuyo. Oigan lo que ocurre a partir del versículo 19. Lean conmigo, es interesante. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás. Dios está dando el permiso aquí. Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así.
Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Ven ustedes lo que está pasando aquí? El versículo 23 dice que ya Dios había decretado una gran calamidad, una calamidad desastrosa que vendría sobre Acab. Y lo que dice el Rey de Reyes, ¿puede haber alguien que lo pueda revertir? Dios es el Dios vivo y verdadero, y nadie puede pelear contra Él y le irá bien. Aquí se está mostrando a Dios sentado en su trono antes de estos acontecimientos, dando el permiso al espíritu malo que iba a hacer que llegara un espíritu engañoso para que los profetas, los 400 profetas de acá, le profetizaran con mentira. Y estas son de las verdades bíblicas que nos colocan a nosotros en nuestro lugar y a Dios en su justo trono. Dios hace como le place en el reino de los hombres. Lo vemos en la historia de Job, ¿no es así? En cómo vienen estos ángeles y Dios le da permiso al diablo de hacer lo que hace con Job. Pero Dios es el quien está en el trono, y Dios usa aún los emisarios del mal para venir a terminar haciendo su propia voluntad. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios, terminan fácilmente creyendo a un espíritu, un poder engañoso que les hace abrazar y vivir en base a falsedades y a mentiras. O sea, que hay personas que pueden estar abrazando las cosas como no son, y pueden estar bañadas con un aire de intelectualidad, como ustedes lo quieran ver, de erudición o lo que sea, pero son mentiras. Son engaños engendrados en el mismo infierno. Como dice bien 1 Timoteo capítulo 4. Nosotros sabemos cómo el diablo fabrica esas mentiras para mantener a las personas engañadas. Y es terrible eso. Y las personas con un aire muy científico rechazan a Dios, niegan la verdad de Dios. Y observen que el punto no era que Acab no iba a escuchar la verdad. Él la escuchó, pero él no iba a hacer caso. Él no iba a hacer caso. Dios le dejó ver claramente entonces qué era lo que estaba ocurriendo. Es como si Dios estuviera descorriendo el velo. Mira, esto que está pasando aquí, déjame mostrarte cómo eso se inició en el cielo. Y Dios nos permite ver algo de lo que ocurrió en el cielo. Y Dios está diciendo: mira, esto fue lo que pasó. Y por eso todos estos profetas estaban hablando esa mentira. Y dice Pablo en 2 Tesalónica capítulo 2, para mí uno de los textos más fuertes que yo me encuentro en todo el Nuevo Testamento, 2 Tesalónica 2:7, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, refiriéndose al anticristo, ¿no? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora oigan esto: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, hay un castigo judicial de parte de Dios por personas que menosprecian la verdad de Dios. Y es como si Dios les dijera: tú quieres creer lo que tú quieres, tú quieres recibir simplemente lo que te gusta, pues yo les envío un poder engañoso que te va a desviar y te va a condenar. Tu amor por la mentira y por el error es tal que yo te voy a complacer. Y me recuerdo la historia del pueblo de Israel cuando quería carne. Y Dios les envió codornices, dice, hasta que le salieran por las narices. ¿Verdad que nadie quiere que Dios nos responda a nuestros deseos de esa forma? Pero Dios lo hace.
Y hay hombres que se empecinan tanto en amar el error y la injusticia y el estilo de vida equivocado, que como dice Pablo en Romanos capítulo 1, Dios los entrega. Y yo tu corazón para tu propia condenación. Y aquí vemos un ejemplo más de un hombre que se rodea de 400 profetas y todos diciéndole lo que no es la verdad. Acab se molesta y encarcela a Micaías por decir la verdad. Pero Micaías le dice algo antes. Le dice en el versículo 28, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Óyeme, si tú regresas de la guerra, yo no dije mensaje de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué ustedes creen? Si Acab realmente no creía que lo que estaba diciendo Micaías era verdad, él no debía estar tranquilo y sin ninguna preocupación, porque no es verdad. Aquí está este loco hablando estas cosas, yo me voy a mi guerra sin ningún inconveniente. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Lo que observamos de esa encrucijada en la que él se encuentra, lo que pasamos a ver ahora es una desobediencia arrogante. Una desobediencia arrogante. En lugar de prestar atención a la advertencia de Dios, Acab prosigue con su intención de actuar conforme a sus deseos, pero se le ocurre una idea, un plan que asegure que la profecía divina no se cumpla. O sea, como si él pudiera manipular la verdad de Dios y decir, no se va a cumplir y se va a cumplir la mía. Dice el versículo 30, y el rey de Israel dijo a Josafat, tengo una idea, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Ahora, yo no sé cómo Josafat entró en eso, porque estaba exponiendo a Josafat al peligro al que debía exponerse, no Acab. Pero lo que estamos viendo es una actitud desafiante en Acab. Dios dice, mira, tú no vas a volver de esa guerra. Y él dice, yo lo que voy a hacer es que me voy a disfrazar. Ni Dios va a saber que ese soy yo. Era como si fuera una póliza de seguro que él estuviera sacando para no morir. O sea, se puso un chaleco antibalas y se fue a su guerra. Él creía que podía engañar a los enemigos y hasta a Dios. Entonces, si la palabra no era nada para él, si la palabra de Dios no era nada, y Micaías se era diciendo tonterías, ¿para qué disfrazarse? Pero su conciencia le estaba diciendo que había algo que no estaba bien. Él aborrecía a Micaías y aborrecía la palabra de Dios, y él tenía el deseo de hacer mostrar que Dios estaba equivocado, Micaías estaba equivocado y que sus profetas tenían la razón. Desecha el mensaje divino y empieza a hacer las cosas según su voluntad. Y muchas personas hoy tratan la palabra de Dios de esa forma. Oyen lo que Dios dice, pero la menosprecian. La conciencia les acusa, les dicen, no hagas eso, no tomes esa decisión, eso está desconsiderando este y este mandamiento, te estás exponiendo a este y este peligro. Pero los consejos vienen, la palabra de Dios le habla y terminan haciendo su propia voluntad. Descartan la palabra de Dios y colocan sus criterios personales por encima de la palabra de Dios. Y es así que nosotros podemos ver personas que tienen la misma palabra de Dios y uno decide obedecer a Dios en su matrimonio, en la manera como cría a sus hijos, en la manera como trabaja, en la forma como se conduce como miembro de iglesia, y otro sencillamente hace lo que quiere. Tienen ambos la misma letra, la misma palabra, pero uno decide obedecerle, el otro no. Nosotros podemos llegar a ser expertos excusando en nosotros hacer nuestra propia voluntad y echando a un lado la palabra de Dios. No, es que yo soy así, ese es mi carácter, etcétera. Ocurre tantas veces el caso de matrimonios que vienen a nuestras oficinas y dicen, no, porque él, no, porque ella. Pero siempre supeditando el obedecer a Dios en lo que un hombre debe hacer en el matrimonio o lo que una mujer debe hacer en el matrimonio a lo que el otro hace. Es que tú no tienes que hacer lo que tienes que hacer si el otro hace lo que tiene que hacer. Dios te manda a ti a hacer lo que tú tienes que hacer. Punto. Y tú vas a ver cómo Dios bendice esa obediencia. Pero no, vez tras vez. El punto es, no, es que él. No, es que ella. No obedecen a Dios.
terminan colocando sus criterios personales por encima de la palabra de Dios. Y hasta dicen, hasta argumentan, no, es que no puede ser de Dios que yo me haya casado con esa mujer. Dios no es tan malo. Entonces, decía alguien en estos días, publicaba en un Twitter, decía: ¿tú quieres saber si tú te casaste con la mujer correcta? Pues chequea el certificado de matrimonio. Ahí dice cuál es su nombre. Pero de ese desafío arrogante en Acab, lo que vemos es un cumplimiento sorprendente. Un cumplimiento sorprendente. En un principio, la medida que Acab había tomado parecía que le estaba dando resultado. Dice el versículo 31, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó: bien, ¡hey, soy yo no soy Acab! Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, entonces se apartaron de él. Acab quería hacer creer que Josafat era Acab, y por poco engañan a los sirios, por poco matan a Josafat. Por un tiempo él pasó de incógnito, pero no para Dios. Dios sabía dónde él estaba. ¿Y saben lo que ocurrió? Óigame, imagínense la escena, como si fuera una película, ¿verdad? Encontramos de repente a Acab y una flecha le cae. Él se disfraza con una armadura y una flecha le cae justo entre las dos uniones de la armadura. Cualquiera entonces ve eso y dice: wow, no, aquí tiene que haber un francotirador. O sea, porque que la flecha caiga precisamente entre esas hendiduras y lo acabe. No, pero eso... Porque ustedes saben, a veces uno hace cosas que uno se propone y le sale de otra forma. Quizás algunos aquí juegan baloncesto. Uno jugando baloncesto viene y tira al aro, ¿verdad? Y resulta que no fue al aro, le dio al tablero, pero se entró. Y los demás, ¡oh! Y uno, no fue al aro que yo le tiré, no fue al tablero, pero se entró. Y hace cosas que uno piensa que está haciendo algo y le sale otra. Eso fue lo que pasó aquí en esta historia. Miren lo que pasó, versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Fue un soldado que hizo así y la tiró al aire y cayó esa flecha de esa manera. Acab quedó vencido por la providencia de Dios. Él quiso huir como Jonás de Dios, sin saber que eso es sencillamente imposible. Cualquiera hubiera podido pensar: eso es una bala perdida que le cayó a él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Una bala perdida lo mató. No fue una bala perdida. Fue el disparo del mejor francotirador del mundo, la providencia de Dios. Dios lanzó esa flecha. Dios movió a ese soldado a tirar esa flecha a la aventura. Y Dios movió que Acab estuviera justamente en ese lugar y que esa flecha entrara precisamente en ese instante en su cuerpo. Porque nadie puede huir de Dios. ¡Qué manera de ser encontrado! ¿Saben por qué? Porque donde Dios pone el ojo, pone la flecha. El mejor arquero no se hubiera podido proponer hacer una cosa así, pero Dios lo hizo, porque es imposible escapar de Dios. ¿Pensaste tú, Acab, que las cosas saldrían diferentes a como Dios te había dicho que iban a suceder? ¡Qué error! Y de la misma forma, si muchos hoy asumen que las cosas no serán como lo enseña la palabra de Dios. Y las personas se empecinan en diseñar nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas prácticas, una nueva ética, una nueva moralidad, pensando que se pueden burlar de Dios, pensando que Dios va a estar satisfecho con ellos, pensando que les irá bien al final. Y lo único que ocurrirá es que se mostrará que Dios es veraz y todo hombre mentiroso.
La palabra de Dios se cumplirá. Mejor dejan de existir el cielo y la tierra antes de que una jota y una tilde de la palabra de Dios deje de cumplirse. Y dice el versículo 32:8, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Esa profecía se la había dado Elías, y se cumplió exactamente. Los perros vinieron y le lamieron la sangre. Acá ves así que tú vas a morir. Eso es lo que te va a pasar a ti. Y él, si uno le hubiera preguntado, hubiera dicho, jamás, ¿cómo yo voy a morir de esa forma? Pero fue precisamente así, porque Dios era quien lo había dicho. De manera que cuídate de escuchar la palabra de Dios de una manera simplemente formalista. Cuídate de escuchar la palabra de Dios con dejadez, con descuido, con indiferencia. Presta atención a cada palabra de Dios que llega a tus oídos, a tu mente y a tu corazón, porque esa es la verdad. Los hombres podrán decirte lo que te gusta, lo que tú quieres oír, pero lo que te conviene es escuchar la verdad de Dios. Lo que te conviene es ponerla en tu corazón y vivir por ella cada día. Todo lo demás dejará de ser. Las buenas opiniones de las personas acerca de ti, los buenos deseos acerca de las cosas que tú quieres escuchar y que te alientan porque es lo que te gusta. Eso dejará de ser, pero la verdad de Dios permanecerá para siempre. Los Elías y los Micaías son raros en comparación con la cantidad de Sedequías que vimos aquí, que te van a decir lo que tú quieres oír. Y sus mensajes te harán sentir bien por un tiempo, pero luego vendrá lo que Dios ha dicho, porque eso es ineludible. No están los hombres fabricando hoy tantas cosas, tantas verdades para acomodarse a los estilos de vida de las personas. Ya nada es malo, todo es permitido. Lo único que está prohibido es que alguien diga que Dios pone límites. Lo único que está prohibido es que alguien diga que hay estilos de vida que Dios condena. Eso sí no está bien, porque lo quieren permitir todo. Y dice el texto que Acab durmió con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Se le acabó el reinado. Y así mismo los hombres se creen reyes y creen que sus reinados durarán para siempre. Yo soy rey de mi vida y hago con mi vida lo que yo quiera. Fue muy triste la muerte de un joven de 23 años, un hijo de una madre de nuestra iglesia, único hijo, en un accidente de tránsito, de una manera en la que uno menos se puede imaginar. No sé cómo ese carro voló en la manera que voló y cayó en el lugar donde cayó. Pero fue tan terrible, o sea, que no había nada absolutamente que hacer. 23 años. Tú crees que tú eres rey de tu vida, pero no somos nada. Y perdemos la vida en un instante. Es un soplo, una neblina, y se nos va. Es un sueño, dice la palabra de Dios. Y hoy le damos importancia a tantas cosas y no dejas espacio a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vivir engañados? Hoy mismo Acab está en el infierno sufriendo las consecuencias de sus desvaríos. Y si él pudiera darte un consejo, él te diría: presta atención a los que te hablan la verdad. Hazle caso a la verdad de Dios. No te dediques simplemente a escuchar lo que quieres oír, sino lo que tienes que oír. El mundo trata asuntos triviales como si fueran de absoluta importancia. ¿Y cómo yo puedo vivir sin ese estilo de música? ¿Y cómo yo puedo vivir sin yo hacer tal cosa? ¿Y cómo yo podría vivir? Viviendo para que puedas tener eternidad, vida eterna. No te dejes engañar. Pero existe siempre el peligro de querer acomodar la religión a tu gusto. Y Dios en su misericordia le envió un profeta, Micaías, a Acab, pero él no prestó atención. Y tú estás escuchando a los Micaías de tu vida. Estás escuchando a los profetas que te dicen la verdad de Dios. No rehúses obedecer a Dios. No rehúses oír el evangelio y lo que implica. No rehúses oír la ley de Dios cuando te dice tú eres culpable y tú tienes que arrepentirte y creer en el único que te puede dar salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús. No procures tratar de idear un sistema
de convencer a Dios de alguna manera, que cuando tú llegues al día del juicio, Dios te va a tener que oír a ti, escuchar los argumentos que tú le vas a dar de por qué Él tiene que dejarte entrar. No, las cosas no van a ser como tú dices, las cosas van a ser como Dios ha dicho. Y lo que tú debes hacer es postrarte ante el Hijo Jesús que Él envió, para que oyéndole a Él tu alma se enternezca y no te pase como lo que hay en el Salmo 2:12. Allí nos habla un consejo ante el soberano Jesús. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Jesús, honrar a Jesús, adorar a Jesús, vivir para Jesús, porque la otra opción significa perdición y condenación. Hoy estás escuchando la verdad. La palabra de Dios te dice la verdad de ti, de tu corazón, de tu alma, la verdad de nuestras almas todos. La Biblia nos dice: tú eres pecador como todos lo somos, y todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesucristo es la única solución para nosotros poder resolver ese problema que tenemos con el Dios del cielo. Lo bueno es que Él puede perdonar todas y cada una de nuestras iniquidades y pecados. Él puede limpiarnos de todas nuestras maldades. La sangre de Jesús es lo único que necesitamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy serás salvo. Y hoy mismo puedes tener la garantía de la vida eterna. Y si al salir de aquí nos ocurre lo que le pasó a ese joven de 23 años, ya estaremos preparados para partir a la eternidad. Pero no descanses hasta que tu alma no esté segura en los brazos del Salvador. El Señor te conceda escuchar a un Micaías más que te ha hablado hoy la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, muchas gracias por la bendición que es tener tu palabra. Señor, hay muchas almas, millones de personas que no van a ningún lugar a escuchar palabra de Dios. Hay millones de personas que no tienen Biblias, ni tienen ningún mensajero que les diga: así dice el Señor. Nosotros hemos tenido el privilegio, oh Dios, de hoy exponernos a tu palabra. Y nosotros queremos suplicarte, Padre, que tú hagas fructificar esa palabra en todos nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Ayúdanos, Señor, a anhelar escuchar la verdad acerca de nosotros mismos y no a querer simplemente escuchar lo que nos gusta. Ayúdanos, oh Padre, a ser sinceros contigo, y ayúdanos, Señor, a confiar en que no es por nuestros méritos, no es por nada bueno en nosotros que podremos ser aceptos ante ti, sino únicamente porque en Jesucristo hay perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por el Evangelio de Jesús. A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén.